Bueno, en primer lugar, ya es significativo que en la historia e historiografía griega el nombre que recibe la insurrección y guerra por la independencia sea el de Revolución griega. En lo político no cabe duda de que fue una revolución. Durante la guerra se reunieron asambleas nacionales con representantes electos en Piada, cerca de Pidauro, entre diciembre de 1821 y enero de 1822, en Astros, en marzo de 1823, y una tercera que se reunió en marzo de 1827 en Trecén, en Trisina, y concedió el cargo de gobernante a Ioannis Capodistris. De cada una de estas asambleas surgió una constitución, la primera, la de Epidauro, considerada provisional, lo que ya es significativo. Las constituciones representaban los valores revolucionarios de inspiración democrática y se encontraban entre las más avanzadas de su tiempo. Además, la revolución significó el final del sometimiento de la Iglesia griega al Patriarcado de Constantinopla y la creación de una Iglesia ortodoxa nacional griega. Paradójicamente, el régimen político que se consolidó tras la revolución no fue precisamente democrático. Primeramente, Capodistrias, nada más llegar a Grecia en enero de 1828 para asumir su puesto como gobernante del país, lo primero que hizo fue convencer al poder legislativo de que suspendiera la Constitución y le concediera un poder absoluto con un órgano consultivo de 27 miembros nombrados por él y llamado Panelinio. Tras su asesinato en febrero de 1833 llegó el nuevo rey Otón I, hijo de Luis I de Baviera, y con él un séquito de militares y funcionarios bávaros que mantuvieron el absolutismo, así que hasta el pronunciamiento militar del 3 de septiembre de 1843 no se implantó en Grecia el régimen constitucional con el que soñó la revolución. Si analizamos los resultados de la revolución desde el punto de vista socioeconómico, la revolución supuso la introducción de instituciones y relaciones de producción burguesas y del derecho bizantino romano, que generalizó la propiedad absoluta de la tierra y, por tanto, la propiedad privada de la misma. Aunque es verdad que ya antes de la revolución, en los territorios que formaron el nuevo Estado griego, había muchas excepciones al régimen de los grandes latifundios feudales llamados chifliquia, típicos del Estado otomano, en los que la tierra teóricamente pertenecía al Estado y era controlada por grandes latifundistas que extraían a los aparceros la mitad o un tercio de la cosecha, además de prestaciones en trabajo. La situación, no obstante, varió mucho según las regiones, porque en un primer momento la transición de un régimen de propiedad de la tierra a otro generó una cierta inseguridad y una variada casuística. En regiones como el Peloponeso o la Grecia central occidental, las tierras que habían pertenecido al Estado otomano, las de los grandes terratenientes musulmanes o cultivadas por musulmanes que habían abandonado el país, pasaron a ser propiedades del nuevo Estado griego y constituyeron las llamadas tierras nacionales o, si queremos, el patrimonio nacional. Se trataba de la mayor parte de las tierras de estas regiones, o por lo menos la mitad de las tierras cultivables. Las tierras restantes fueron reconocidas como propiedad plena, bien de la Iglesia Ortodoxa, bien de propietarios privados, siempre que pudieran acreditar títulos de propiedad reconocidos por el Estado otomano. Pero esta condición normalmente solo la podían satisfacer los notables locales, los antiguos cosadbásides o los armatolí, que según parece además aprovecharon la fuga de los musulmanes para comprar las tierras a bajo precio. En la Grecia central oriental y en Eubea, como eran regiones que no eran controladas por los ejércitos revolucionarios en el momento de unirse al nuevo Estado, no se aplicó el derecho de conquista y, por tanto, las tierras cultivables fueron reconocidas como propiedad privada plena. En el momento de marchar los musulmanes, también aquí vendieron sus títulos de propiedad a griegos ricos del extranjero, algunos de los cuales, paradójicamente, vivían en el propio Imperio Otomano, convirtiéndose estos en grandes terratenientes. No obstante, los grandes latifundios no constituían en el total del país más allá del 5% de la tierra cultivable. En definitiva, podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera, que la apropiación por parte del nuevo Estado griego de grandes extensiones de tierra fértil en las llanuras provocó la migración de muchos agricultores de las zonas montañosas a las llanuras. La segunda es que el mantenimiento del régimen de tierras nacionales o del Estado hasta 1871 puede que no hiciera justicia al declarado objetivo de la revolución de repartir estas tierras entre la mayoría de los agricultores, que eran campesinos no propietarios, pero impidió la subasta masiva de estas tierras que habrían conducido a su privatización por parte de poderosos notables locales que formaban parte de la élite tradicional de la sociedad griega, y esto les hubiera permitido convertirse en un bloque de poder capaz de oponerse a los intentos de establecer
un Estado burgués centralizado. Por el contrario, el régimen de cultivo de las tierras nacionales fue una solución favorable para los campesinos, pero también tuvo consecuencias negativas porque al no poder hacerse con la propiedad de estas tierras para crear grandes latifundios, esta élite tradicional de terratenientes se volvió hacia el Estado y la política, controlando el arriendo de impuestos, que les permitía hacerse con parte del excedente agrícola y al mismo tiempo acumular recursos económicos que les permitieron extender sus redes clientelares y aumentar su prestigio en sus relaciones con el Estado central. Y tercero, que como resultado del predominio de las tierras nacionales, es decir, del Estado, en el campo no se produjo una potente oposición entre dos clases sociales, una de propietarios y otra de no propietarios, sino un sordo enfrentamiento entre los campesinos y el Estado, que era el propietario de las tierras hasta la reforma agraria del gobierno Comunduros en 1871.